Las pruebas analíticas se basan en la liberación de proteínas intracitoplásmicas de las células necróticas. Estas van a tener diferente sensibilidad y especificidad dependiendo del momento de la toma. Se pueden liberar desde fases muy tempranas del infarto y su elevación, dependiendo del tipo de proteína, nos indicará con mayor certeza la presencia de un infarto al miocardio. En esta gráfica observamos que la mioglobina es la primera en elevarse tras el infarto, sin embargo es poco específica. Le siguen la creatinina sinasa, fracción Mb, y la troponina I, las cuales se pueden elevar y mantenerse elevadas de manera sostenida hasta 24 horas después del infarto. El tratamiento oportuno del infarto ha logrado disminuir de manera considerable la mortalidad del infarto agudo. La mortalidad va a depender de distintos factores propios del paciente, como son la edad, el género femenino, la diabetes y la presencia de infartos previos. El 50% de las muertes ocurren en la primera hora tras el infarto y generalmente esto es consecuencia de arritmias letales. Las intervenciones terapéuticas que ayudan a disminuir la mortalidad son la intervención temprana por medio de una angioplastía o la trombólisis directa. Los medios farmacológicos corresponden a la administración de morfina para el dolor, antiarrítmicos, anticoagulantes y antiagregantes, así como nitratos que funcionan como vasodilatadores y también disminuyen la expansión del infarto. Los beta bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca y con esta la demanda de oxígeno del miocardio infartado. Complicaciones del infarto. Dentro de las complicaciones del infarto, la disfunción contráctil se define como una anomalía en la contracción que es proporcional a la extensión del infarto. Se puede manifestar sistémicamente como hipotensión y congestión vascular. Esto va a afectar principalmente al lecho pulmonar, sobre todo cuando los infartos son del lado izquierdo, que como recordaremos son hasta el 50% de los casos. Esto condiciona un exudado intersticial que puede derivar en un edema pulmonar masivo y una insuficiencia respiratoria aguda. El shock cardiogénico se define como una falla en la función ventricular para mantener el flujo adecuado y la presión de perfusión. Ocurre del 10 al 15% de los pacientes que sufren un infarto cuando este es mayor del 40% del área coronaria irrigada. Es una causa importante de mortalidad que alcanza hasta el 70% de los pacientes hospitalizados. Las arritmias son derivadas de la irritabilidad del miocardio post-infarto. Puede ocasionar distintos trastornos como la bradicardia, la fibrilación, los bloqueos, la taquicardia ventricular o las contracciones ventriculares prematuras. Aquellos infartos de la cara septal irrigadas por la coronaria derecha son los más propensos a sufrir bloqueos del nodo auriculoventricular. La ruptura miocárdica ocurre en el contexto de una necrosis transmural. Se puede presentar en la pared libre anterolateral y media del ventrículo izquierdo, causando un hemopericardio y taponamiento cardíaco. En esta imagen observamos la pared libre con una zona de rotura que permite la salida de sangre al espacio pericárdico. También en el septo inferior interventricular puede ocasionar un cortocircuito de izquierda a derecha agudo, como observamos en esta imagen con un corazón abierto y una ruptura a nivel del septo. La ruptura de los músculos papilares tiene efecto sobre las valvas ya que sostienen las cuerdas tendinosas. Estas rupturas pueden ocasionar una regurgitación o una insuficiencia mitral aguda. La mayoría de estas complicaciones se manifiesta a los 2 días y aparece más en infartos nuevos en pacientes mayores de 60 años, aquellos con localización transmural anterior. Los pacientes con infarto previo pueden tener menor riesgo de ruptura porque la cicatriz fibrosa da soporte estructural. Los aneurismas ventriculares se originan en zonas de miocardio debilitado y adelgazado. Generalmente se da adyacente a las zonas de cicatrización. Estas zonas del miocardio además tienen movilidad normal, lo que puede generar la presencia de un trombo, arritmias y en casos muy importantes una insuficiencia cardíaca congestiva. En esta imagen observamos cómo el espesor del miocardio disminuye de manera dramática, observándose también la formación de un espacio sacular. En esta zona hay una propensión
marcada a la formación de trombos. La pericarditis ocurre cuando se irrita la superficie pericárdica secundaria a la inflamación que trae la zona de infarto. Generalmente se manifiesta al tercer día y está compuesto por un líquido fibrinoide o hemorrágico. Ocasionalmente se manifiesta también un roce pericárdico conocido como síndrome de Dressler. En esta imagen podemos observar la superficie epicárdica congestiva e irritada. La expansión del infarto se refiere al daño miocárdico adyacente a la zona de infarto y puede ocurrir por un sobreestiramiento o adelgazamiento y dilatación de la pared. Estas zonas del miocardio pueden ocasionar la presencia de trombos. En esta imagen, de manera esquemática, se presenta una zona de infarto que posteriormente se expande con la consecuente dilatación de la cavidad ventricular y el adelgazamiento de la pared. Los trombos murales están causados por la zona de daño al miocardio que genera un ambiente protrombótico. En conjunto con la disfunción contráctil, esto puede generar extrasístoles ventriculares, lo que ocasiona que el trombo se libere y pueda embolizar. En esta imagen podemos observar la pared ventricular con un trombo compuesto principalmente por fibrina. La disfunción de los músculos papilares se da por la isquemia y puede ocasionar una ruptura derivado en una insuficiencia valvular aguda. También puede haber fenómenos de reflujo o de regurgitación por el cierre inadecuado de las válvulas. Las complicaciones pueden derivar de una insuficiencia cardíaca. El desarrollo de esta y su severidad va a depender de factores como el tamaño del infarto, el espesor de la pared afectada y la localización del mismo. De tal manera que los infartos transmurales se pueden asociar más a shock cardiogénico, arritmias e insuficiencia cardíaca congestiva. Los infartos anteriores o de la pared libre se asocian más a ruptura, expansión, trombos y aneurismas. En esta imagen observamos una zona de infarto transmural. Cuando los infartos transmurales son posteriores, hay mayor riesgo de bloqueo del sistema de conducción que generaría un edema retrógrado con hepatomegalia congestiva. Y por último, los infartos subendocárdicos, aunque muy raros, pueden presentar fenómenos de pericarditis, rupturas o incluso aneurismas. Los principales factores de mal pronóstico son aquellos infartos de tipo transmural, los que se presentan en pacientes ancianos, en mujeres y diabéticos. Asimismo, los pacientes con infarto previo tienen mayor riesgo de presentar complicaciones. La remodelación ventricular es un evento en el que las zonas adyacentes al infarto se adaptan por medio de mecanismos de hipertrofia y dilatación, que en el corto plazo compensan la disfunción. En esta imagen podemos ver un esquema en el cual, posterior al infarto, va a haber eventos de elongación y que se ven aumentados por el depósito de colágeno. Conforme progresa, las zonas adyacentes van a tener un fenómeno de cicatrización fibrosa, permaneciendo esta zona de dilatación anómala. La hipertrofia compensadora tiene efectos negativos, ya que con el aumento de la demanda metabólica y la disfunción miocárdica, la zona hipertrófica se convierte en zona de riesgo isquémico. Asimismo, las zonas de cicatrización van a disminuir la función contráctil. Estos efectos adversos de remodelación cardíaca se ven disminuidos con el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2.